Hola, soy Estela y te estarás preguntando qué hago aquí sentada frente al mar. Hace 2 años mi hijo mayor me preguntó, ¿por qué estás tan triste y apagada? Le respondí un poco enojada, ¿por qué dices eso si yo me siento bien? Él no me respondió, solo agachó la cabeza y se fue. Seguí haciendo mis oficios y no le presté atención a su pregunta incómoda, pues no quería dañar mi día con preguntas que en ese tiempo para mí eran insignificantes. Mi esposo llevaba unos días fuera de la ciudad, pues estaba en un viaje de negocios. Pasaban los días y seguía con una felicidad interior inmensa. Aunque mi cuerpo estaba cansado y mi rostro no brillaba por dentro, me sentía bien. Pasados los días, llegó mi esposo a casa. Lo recibí muy bien. Al rato le ofrecí algo de comer y él se puso muy contento. Llevaba tiempo sin verlo y ya había olvidado muchas cosas que habíamos pasado los últimos meses, cosas negativas las cuales no quiero recordar. Pasando los días, mi corazón empezó a sentir cosas extrañas. Sentía como poco a poco se me recogía, pues volví a sentir su actitud pesada y notaba que los niños se sentían incómodos con su padre en casa. No querían compartir la mesa. Me sentí muy mal. No quería ver mi familia distanciada. Entonces decidí preguntarle a los dos qué les ocurría. Entonces, mi hija mayor me dio sus razones y me dijo, «Es que no lo ves, mamá. Me gradué del colegio, fui la primera del salón, me gradué con honores. ¿Y en serio?» No me felicitó. Solo fue a tomarse las fotos de grado, sacando el pecho, pero nunca me dijo unas lindas palabras. Cuando mi hija me dijo esto, se me partió el corazón a la mitad y derramé una pequeña lágrima. Y ella me dice, «Ves, mamá, por eso no te digo nada, porque sé que estas cosas te duelen, pero tú no haces nada». Agaché la cabeza, la abracé y me fui. Entonces, entré al cuarto de mi hijo y le pregunté lo mismo, y él me respondió, «Mamá, es que, en serio, no lo ves». Obtuve una medalla de oro en los intercolegiados y mi papá ni siquiera me preguntó cómo fue. Ni siquiera sabe que gané, pero ¿cómo le digo que la gané? Si ni siquiera él me ha preguntado cómo me fue en la competencia. Es que ser padre no solo se trata de poner la comida en casa, se trata de cariño también. Mira, él llegó de un viaje de negocios, pero ni siquiera te ha traído un detalle a ti, ni siquiera te pregunta cómo estás. Es que no lo entiendo, mamá. ¿Por qué tú no lo ves? Cuando mi hijo me dijo estas palabras, no pude responder nada y solo agaché mi rostro y salí del cuarto. Al rato, mi esposo me pide el favor de que le haga un masaje en sus pies, que está muy cansado. Yo inmediatamente empecé a hacerle el masaje, pero antes le pregunté que si quería darse un baño primero, a lo que él me responde, «No tengo ánimos de nada, solo quiero ese rico masaje». Entonces le pregunté, «Bueno, entonces después del masaje nos bañamos juntos?» Y él me respondió, «No lo creo, no tengo deseos de hacerlo». Y desde ese momento, empecé a comprender que no le interesaba en lo más mínimo. Empecé a unir las piezas de sus malas actitudes. Desde el momento que llegó, solo le importó él mismo. Ni siquiera me preguntó cómo había estado todos estos días, incluso ni a los niños. Y ahora ya no quería acostarse conmigo. Entonces, me decía a mí misma frente al espejo, ¿esta es la vida que yo me merezco? ¿Acaso él no me valora? Empecé a apagarme por dentro. Esa felicidad que había sentido en la mañana por dentro había desaparecido, y comprendí que la tristeza que reflejaba a mis hijos era real, pero que solo yo no la notaba, pues estaba equivocada. No me daba cuenta que, cuando él no estaba, yo me sentía bien por dentro. Pero cuando él regresaba mi tristeza, mi aflicción por sus actitudes, pero la costumbre ya no dejaba que yo lo notara. Igual, en ese momento lo dejé pasar. No quería incomodarlo, por miedo a que él se fuera. Le hice su masaje con mi rostro decaído, pero él ni siquiera lo notó. Solo miraba su celular. Pasados unos días, yo tenía que ir a trabajar, pues trabajaba desde casa y solo me dedicaba a entregar los pedidos. Al salir de la casa, me di cuenta que mi auto no arrancaba, pues tenía algo mal.
Entonces aproveché y le dije a mi esposo lo que me estaba ocurriendo y le pedí el favor de que me llevara a entregar los pedidos, aprovechando que él estaba ese día de descanso, y pues por ahí mismo aprovechábamos para pasear. Entonces él me respondió cruelmente: la verdad, no estoy de ánimos para salir. Además, gastaría mucha gasolina haciendo todos esos recorridos. Yo, en verdad, pensé que era una broma y sonreí, y le dije en broma que yo podía costear la salida. Él, como siempre arrogante, respondió: está bien. Fuimos, entregamos y los pedidos. En la noche, cuando regresamos a casa, él me dice: ¿dónde está el dinero para el combustible del carro? Y yo le respondí: ¿es en serio? ¿Tú crees que yo hablaba en serio? Y él me respondió seriamente que sí. Entonces, en ese momento, me sentí re mal, como si yo no tuviera derecho a tener un esposo que me apoyara. Estiré la mano con el dinero hacia él. En ese momento, yo guardaba la esperanza de que fuera una broma. Mis hijos se quedaron mirando mientras él me recibía el dinero. En ese momento ambos decidieron irse a sus cuartos, porque no lo toleraron. En ese momento, me sentí vacía y solo callé. Pasaron semanas y el ambiente seguía siendo pesado. No había un te amo ni un te quiero. Todo era muy frío. Él siempre había sido así, pero yo no lo había notado. Entonces, de tanto desprecio, decidí pedirle el divorcio. Y él me preguntó con voz arrogante si estaba loca, que yo no era lo suficiente capaz para criar a nuestros hijos sola, que incluso, ¿con qué los iba a sostener? Él, en ese momento, tenía razón. Me sentía así, pues no tenía un trabajo. Me sentí humillada y decidí callar de nuevo. Pasaron 2 meses y me encontraba de nuevo frente al espejo, preguntándome: ¿cuánto más podría soportar vivir con tanto desamor? Y empecé a decirme a mí misma: yo puedo, yo puedo. Decidí empezar a emprender, pero no se lo conté a nadie. Inicié capacitándome y recibir clases por internet. Entonces, cuando ya me sentía lo suficientemente preparada, le dije de nuevo a mi esposo que quería el divorcio, y él me respondió: ¿otra vez con eso? Ya sabes mi respuesta, pero esta vez decidí no callar y le dije que era en serio y que me sentía capacitada para hacerlo. Entonces, él me dijo: ¿y qué hay de los niños? ¿Vas a llevártelos? No pienso quedarme con ellos. Estas palabras me dolieron. Le dije que no pasaba nada, que yo me quedaría con ellos y que si él no quería darme el divorcio, yo estaba dispuesta a pagar por él. Cuando él vio que la cosa era seria, empezó a ser amable, diciéndome que, por favor, no lo dejara. Le dije que ya había tomado una decisión. Después de eso pasó a una fase arrogante y volvió a humillarme, diciéndome que yo era una buena para nada. Me quedé callada y lo dejé hablando solo. Pasaron 2 meses. Por fin, pudimos firmar el divorcio. Nos mudamos con mis hijos y puse un nuevo emprendimiento. Empezó a irme muy bien. En 4 meses, ya había crecido bastante y pude demostrarme a mí misma que sí podía y que no necesitaba de un parásito para poder vivir bien. Pasaron unos meses y conocí a alguien que se interesaba mucho por mí, que era atento y amable, que me preguntaba cada día cómo estaba, qué necesitaba, y entendí que no se trata de físico ni de costumbre, se trata de sentirse bien. Ahora, mi cara ya no estaba triste, solo brillaba de felicidad.